Buenos días. Panel de análisis jurídico, principales decisiones constitucionales. De eso vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana. Viernes 14 de junio del año 2019. Estamos finalizando una semana de actividades en las cuales esperamos que para usted haya sido muy grata, profesional y personalmente. De nuestra parte, le ofrecemos análisis y queremos cerrar esta semana con un panel de análisis jurídico. Nos contamos con 2 abogados y 2 abogadas que tienen la gentileza de acompañarnos con alguna frecuencia para analizar algunos asuntos de carácter constitucional, decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia y actividades de la coyuntura política e institucional de nuestro país. Y es un gusto para mí recibir a Erika Saldaña y Humberto Sáenz, abogados, y también recibo cordialmente a Jacobo Cruz y Lidia Castillo, también abogados. Buenos días, bienvenidos a República, qué gusto que nos acompañen. Jacobo, Lidia, bienvenidos. Gracias, Carlos, un gusto poder compartir. Gracias por tomar la invitación, Lidia. Bienvenidos. Erika, Humberto, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Ya teníamos algún tiempo de no encontrarnos en este espacio. Aquí estamos de nuevo. Agradecidos con ustedes por la gentileza y el tiempo de estar con nosotros. Viernes a las 6:30 de la mañana. Eso ya es un sacrificio adicional, ¿eh? Gracias a ustedes por tomar la invitación a estar con nosotros. Y sé que nuestra audiencia está a la expectativa de este debate, de este espacio de discusión y de análisis. Bueno, hay varios temas que les ofrezco para que reaccionemos, para que tengamos sus posicionamientos, sus análisis. Y también vamos a estar a la expectativa de los comentarios de nuestros amigos y amigas que nos sintonizan a través de la transmisión de Facebook Live de Canal 33 y también las preguntas que nos puedan hacer por nuestra cuenta de Twitter. En esta primera parte o en este primer segmento me gustaría hablar un poco sobre las expectativas que se generan del nuevo gobierno, pero sobre todo en su relación entre los órganos de Estado. Ya van 14 días del nuevo gobierno, se ha reunido el Consejo de Ministros, se han tomado algunas decisiones. Le hago esta primera pregunta para efectos generales y tener una primera reacción, Jacobo. ¿Qué factores desde tu perspectiva marcarán la relación de la presidencia con la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia? ¿Habrán algunos puntos de conflicto? Sí, definitivamente. A ver. Podemos observar desde ya algunas declaraciones que ha dado el presidente en Twitter, que valga decir que se puede tomar como una fuente oficial de comunicación entre el presidente y los ciudadanos, e inclusive con algunas instituciones del Estado, en las que él ha manifestado de que va a presentar diversas iniciativas, y si estas iniciativas no cuentan con el respaldo, en el caso ya sea la Asamblea Legislativa, entonces la Asamblea Legislativa está atentando contra el pueblo. Y prácticamente eso es decir, o están conmigo o están en mi contra. Algo que en realidad en un Estado constitucional de derecho como el nuestro no vale aplicar, ¿verdad? O sea, hay procesos, hay instituciones que deben de cumplirse y que él tiene que tener conocimiento, ya sea porque sus ministros se lo dicen, porque sus asesores se lo dicen, y tiene que haber esa interrelación de buena armonía. No necesariamente van a coincidir, pero eso tampoco que tiene que servir como una amenaza para irrespetar la institucionalidad que tiene el resto de órganos. Por ejemplo, en el caso de los despidos. Ya dijo también que si los jueces fallan en contra de las decisiones que él ha tomado de despedir a las personas, entonces está atentando contra la voluntad del pueblo. Y es algo que sinceramente a mí me parece lastimoso, porque él es la principal figura de autoridad en el país. Entonces él debería de buscar mayor consenso y ser más prudente en su declaración. Bueno, entonces escucho a Humberto. ¿Cuál es tu apreciación de esto, Humberto? ¿Compartís, coincidís o no a lo que nos menciona Jacobo? Sobre todo si se vislumbran eventuales puntos de conflicto. Evidentemente esto apenas inicia, son 14 días, hay más recorrido, mucho más tramo que pasar, pero ¿qué elementos se pueden observar de esta relación que va a marcar a la presidencia con los otros 2 órganos del Estado? Sí, yo coincido con lo que señalaba Jacobo. Incluso esta preocupación que Jacobo externaba la podemos ver dentro del mismo órgano ejecutivo también, es decir, en su relación, en la relación que el presidente en estos
pocos días está teniendo con sus ministros y las directrices, que más que directrices son órdenes directas utilizando la red social de Twitter, y las respuestas además que hemos estado viendo de los ministros, de los funcionarios, incluso de superintendentes recientemente designados, que si bien es cierto, pertenecen, los ministros, directores a un mismo órgano, tampoco podemos obviar que tienen responsabilidades, atribuciones distintas, y que el presidente también tiene que respetar esas diferentes atribuciones que cada una de estas instituciones tiene. Y nadie está diciendo que el presidente no sea el líder del órgano ejecutivo, el jefe de gobierno, pero también es cierto que debe mostrar empatía, respeto hacia estas personas y hacia las instituciones más que a las personas. Por eso, si eso lo traslapamos, lo llevamos hacia la relación con los otros órganos del Estado, no cuesta prever que también vamos a encontrar, como ya hemos visto algunos asomos ahí de ciertas actitudes, que vamos a encontrar también cierta inobservancia a esa separación de atribuciones que debe existir entre las instituciones. A mí particularmente me llamó poderosamente la atención esa reflexión que hacía el presidente y que la destacaba Jacobo sobre lo que puede suceder ante los despidos que han estado ocurriendo en los últimos días. El presidente sabe que existen y van a existir más acciones que se van a interponer a nivel de Sala de lo Constitucional, Sala de lo Contencioso Administrativo o Tribunales Contenciosos Administrativos, y debe respetar las decisiones que ahí se van a adoptar, pero no solo debe respetar las decisiones que ahí se van a adoptar en su momento, sino que está llamado procurando la armonía que debe procurar el presidente de la República, está llamado también a desde ya someterse a ese escrutinio que el órgano judicial va a realizar a sus actuaciones, y no puede de manera anticipada decir que si el órgano judicial falla en contra de las actuaciones que él está realizando, eso significa que el órgano judicial se está poniendo de entrada a favor de la impunidad o a favor de la corrupción o a favor de la dilapidación del dinero del Estado, del dinero público. Eso me parece que no es adecuado, mucho menos ahora que el presidente está arrancando en sus funciones, y el mensaje que debe enviar es uno totalmente distinto. Ojalá que sus ministros, y si no sus ministros, sus asesores, y ojalá sus asesores legales le hagan ver que se está cometiendo un error ya tan temprano. Ahora, hay un asunto acá, Lidia. Los puntos de controversia son parte de las dinámicas institucionales, por utilizar un término, pero también un poco qué tanto esto, retomando las primeras intervenciones tanto de Jacobo como de Humberto, puede llevarse a una situación innecesaria, una tensión innecesaria entre órganos de Estado, porque tienen sus atribuciones y competencias, pero también existe una lógica de pesos y contrapesos o de controles, como suelen utilizar más la literatura anglosajona. Sí, así es, como tú bien lo dices. Primero, estamos a 14 días de la entrada, digamos, en funciones del nuevo presidente de la República. A 14 días con una estrategia comunicacional que se hace a través de un medio no tradicional, que es Twitter. Todos lo sabemos que, aunque como lo dijo Jacobo, se trate de una comunicación oficial, no es una comunicación en el ejercicio estrictamente de, digámoslo así, de las formalidades que requiere la ley. Es una estrategia comunicacional, es una forma de entrar en contacto directo con la población. Es una forma, digámoslo así, una estrategia de mantener un tipo de transparencia y contacto directo. Un contacto que además es rápido, es ágil y que se muestra, como dicen algunos, en respuestas de cómo responden sus ministros a las órdenes que él emite, etcétera. Sobre esto quiero que quedemos claros. No es posible en este momento, esto es un ejercicio especulativo, venir y decir que va a haber un conflicto real, no un conflicto discursivo. Hasta el momento esto está a un nivel totalmente discursivo, de manejo del discurso público. Esto no significa que se tomen decisiones estrictamente jurídicas que vayan a ser conflictuantes. Eso es una cosa, o sea, conflictivas, perdón. Eso es otro ámbito, digámoslo así. Entonces, aquí creo que estamos confundiendo y estamos tratando de tener una bola de cristal y a partir de ciertas actitudes, creyendo de que eso se va a transformar efectivamente y concretamente en un acto. En un acto que tenga esa capacidad de responder de manera jurídica y dentro de los límites de la Constitución en el ejercicio de las competencias de cada uno en un conflicto entre poderes. Entonces, digámoslo así, en lugar de, mi posición sería que en lugar de que nosotros hagamos especulaciones sobre las actitudes, la forma, incluso
digámoslo así, la personalidad bastante individual que tiene nuestro presidente y la manera innovativa mediante la cual, porque veamos, los medios de comunicación solo son una forma, digamos así, solo son un medio una plataforma para establecer una comunicación y para trasladar mensajes a la población. Entonces, no confundamos eso con el hecho de que a la hora de que los ministros tengan que tomar decisiones, sus asesores, como lo ha dicho el doctor Sáenz, tendrán que realizar los procedimientos respetando, obviamente, digamos así, cualquier constreñimiento legal, porque sabemos que la administración pública debe actuar conforme a la legalidad y a la Constitución. Entonces, en lugar de que especulemos sobre eso, lo más interesante, me parece a mí, es que analicemos a partir de las dinámicas, como tú lo has dicho. Primero, de la teoría establecida por la relación entre poderes y el diseño constitucional que establece nuestra Constitución. Es decir, el diseño, la arquitectura, aquellos poderes, competencias y facultades que le han sido conferidas a unos y otros, así como las limitaciones que le han sido conferidas a unos y otros poderes para mantener esa autolimitación entre unos y otros. Y luego viene un segundo elemento que me parece importante. Además de lo textual, de esa claridad que nosotros tenemos que tener, qué puede hacer el Ejecutivo, qué puede hacer el órgano judicial, qué puede hacer el órgano legislativo, tal como nos lo mostró la actitud de la Sala de lo Constitucional anterior, que era bastante agresiva en la manera en la que ejercía sus funciones e incluso muchas veces se dijo en varios paneles de análisis que había una intrusión y una vulneración al principio de separación de poderes, precisamente por eso. Ese activismo judicial, esa agresividad con la que la sala anterior se comportaba, pues la vimos con, digámoslo así, la ciudadanía la vio, algunos que se vieron afectados la vieron muy mal, pero a otros la vieron de manera positiva, ¿no? Entonces, creo que la manera, la gradualidad y la agresividad del discurso de cada uno de los órganos va a depender de un momento contextual, digámoslo, político determinado. En este momento, en esta coyuntura, cuando el presidente está tratando de crear un capital político inicial, está usando una estrategia de reforzar digamos así, de reforzar discursivamente sus poderes. Entonces, ¿de qué amenaza? Sí, pues también amenazaba la Sala de lo Constitucional anteriormente, solo que la Sala logró crear ese capital a lo largo de 9 años de trabajo y ahora lo podemos ver, tanto que ese poder y esa legitimación que logró, esa confianza que logró la Sala de lo Constitucional a partir de ser agresiva contra los otros órganos del Estado, apuntando sus errores, como muchas veces lo cometieron en la Asamblea Legislativa, pues entonces ese capital político ahora la legitima y legitima la actual conformación de la nueva Sala. Por lo tanto, estamos en una reacomodación de poderes. Nuevamente ahora vamos a ver en la dinámica constitucional, como bien tú lo dices, cuáles van a ser las políticas de comportamiento que van a tener cada uno de ellos. Bueno, retomo entonces este comentario de Lidia para escucharle, Erika, y en ese sentido sería muy a priori o algo muy prospectivo este hecho de tomar mucho el discurso para plantearnos escenarios del ejercicio de gobierno, o sí deberíamos de tener algunas consideraciones de eventuales puntos donde se pueda generar el conflicto interinstitucional ante decisiones de política que tome el Ejecutivo, aparezca la Asamblea Legislativa y en el caso que fuera necesario la Corte Suprema de Justicia? Pues yo creo que desde hace muchos meses, desde que Nayib Bukele ganó la presidencia en marzo, se ha empezado a generar una dinámica de choque. Vimos que justamente después de ganar las elecciones se empezó a suscitar este problema de si se construía o no un hospital o se arreglaba el edificio de la Asamblea Legislativa, y desde ahí empezamos a ver que podrían existir como choques o enfrentamientos entre los órganos del Estado. Vimos en la toma de posesión que comprometió a un pueblo a que lo defendieran si las decisiones no salían como él quería. Entonces, creo que en parte podríamos hablar de que sí ya están medio sentadas las bases de cómo va a ser esta relación. Máxime teniendo en cuenta que oficialmente el presidente de la República, el respaldo que tiene al interior de la Asamblea Legislativa son entre 9 y 10 diputados. Entonces, creo que eso vuelve más complicada. No digo que no puedan existir de repente una cierta madurez política, no solo
de los partidos políticos, sino que también mayoritarios, sino que también del presidente de la República, de entablar un diálogo. Yo creo que eso sería lo más sano para nuestro país y para la democracia, pero experiencias anteriores nos han sentado a la base de que esta relación puede ser bastante conflictiva. Yo creo que lo que hay que tener claro a partir de ahora es el tema de la separación de poderes. Si bien cada órgano tiene su facultad, tienen sus atribuciones, sus competencias, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, creo que lo fundamental va a ser la madurez política de todos los órganos del Estado, de poner en práctica lo que dice el 86 de la Constitución, que los órganos van a colaborar entre sí en lo que se pueda colaborar y van a respetar las competencias de las cosas que no se les atribuye. Entonces, yo esperaría cierta madurez política de todos los partidos y del presidente para que este escenario que de repente algunos nos planteamos de que va a haber una dinámica de choque, de que van a haber problemas de gobernabilidad por lo menos en los próximos 2 años, que es cuando el presidente de repente va a tener una minoría de apoyo legislativo, pero en el 2021 la dinámica puede cambiar, la estructura de la Asamblea Legislativa, pero esperaría madurez de todos los partidos y del presidente para que esta situación no se vaya agudizando, porque en mi opinión, ya existen ciertos roces, ciertas rencillas, ciertos recelos, y si no se adoptan la madurez política necesaria, esto se puede agravar. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa, seguimos discutiendo este tema y vamos incorporando otros de la agenda que me gustaría que discutamos en este panel. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos en este panel de análisis jurídico de algunas decisiones constitucionales. Me acompañan los abogados Jacobo Cruz y Humberto Sáenz y las abogadas Lidia Castillo y Erika Saldaña. Vamos a continuar un poco la secuencia del tema del bloque anterior y para eso quiero aprovechar y pedir a producción nos pone en pantalla, un full pantalla de un extracto de un artículo de opinión que publicó el doctor Enrique Argumedo, que ya nos ha acompañado en otros espacios en este set, titulado Las relaciones de los órganos ejecutivo y judicial, y que nos va a permitir poner algún elemento. El informe único de la Comisión de Estudio del Proyecto de la Constitución de 1983 se definió claramente porque optaba por el término órganos del Estado y no poderes, porque el poder no es otra cosa que la soberanía, y esta es una, absoluta, indivisible, no pudiendo hablarse correctamente, por ejemplo, de una soberanía judicial. Fue una decisión meditada. Nuestra Constitución determina que aún independientes, los órganos estatales colaborarán entre sí. Contrario a la colaboración está el sometimiento o las acusaciones infundadas de un órgano hacia el otro. Hoy me gustaría iniciar escuchando a Lidia y luego a Erika sobre esto. ¿Podemos retomar algún elemento esto entre colaboración versus sometimiento o especularíamos un poco o esta idea al final que muestra de la colaboración entre órganos ante las situaciones y escenarios que se dan antes de llegar a un punto o a una perspectiva de sometimiento, según lo plantea el doctor Argumedo en su artículo de opinión? Bueno, para comenzar existen varias teorías sobre la división de poderes. Decir que poder es uno solo y etcétera, y que se refiere a la soberanía indivisible, bueno, esto está, digamos, va primero contrario a lo que se maneja en el ámbito constitucional actual. Por ejemplo, en el constitucionalismo anglosajón se sigue utilizando powers, o sea, poderes, lo mismo sucede en Europa. Decir que son órganos y que poder es indivisible, bueno, eso para mí me parece un poco irrelevante. Eso depende del tipo de teoría al cual se adscriba en este caso y la que le gusta más al doctor Argumedo. Sin embargo, esto va más allá de si se llaman órganos o no. Y respecto a la colaboración, como les decía también, depende también de la teoría sobre la cual nosotros querramos enmarcar el que significa colaboración. Colaboración, obviamente, nos parece a todos una palabra clara, digámoslo así. Sin embargo, no fue claro, como yo lo decía, ya en la dinámica, como por ejemplo la relación entre el órgano legislativo y el órgano judicial durante el ejercicio de la pasada conformación subjetiva de la Sala de lo Constitucional. Entonces no había colaboración. Lo que había era un ejercicio bastante agresivo de limitación y de incluso intrusión en las, digamos así, competencias y discrecionalidades legislativas que estaban dadas, en este caso, a la Asamblea.
Esto, sin embargo, para algunos era una cuestión positiva. Era una cuestión positiva porque precisamente no necesariamente colaboración debe ser todo el tiempo. El conflicto es parte de las dinámicas. Entonces, hablar de sometimiento creo que es una palabra también exagerada, es parte también del discurso del doctor Argumedo, es un discurso, es una opinión personal. Sin embargo, lo que en la teoría nos dice es que lo que existe cuando no hay separación de poderes es no independencia. Es decir, lo que existe es o independencia de los poderes o, en este caso, algún tipo de violación o intrusión de uno sobre el otro. La manera, si se somete o no se somete, en muchos, la palabra sometimiento me parece exagerada porque en los manuales y en el discurso constitucional lo que se usa es la deferencia, es decir, yo difiero, permito que el otro sea quien tome esa decisión, es decir, yo no entro en conflicto y no intento dar mi interpretación a partir de mis facultades que me da la Constitución, sino que difiero, es decir, deferencia, soy deferente al otro, le permito que el otro sea el que tome esa decisión, aunque yo, de alguna manera, tenga la capacidad de oponerme o no. Entonces, ese ejercicio prudente de mis propios, ejercicio prudente y autorrestrictivo de lo que yo puedo hacer, es lo que podemos decir, tiene que ver con una política de autorrestricción para lograr que el otro logre, el otro poder pueda decidir hacia, digamos, en un, ¿cómo se podría decir? Perdón que se me dio la palabra, en un ámbito, a un alcance, que tenga un alcance. El alcance que va a tener esa decisión en ese ámbito será la que le permita el otro órgano. Entonces, eso sería colaboración. La colaboración es evitar o diferir en diferentes momentos. Y eso no tiene por qué ser siempre. Puede ser sobre algunos temas y sobre otros no. Ahora, retomando entonces, Erika, colaboración o sometimiento. Probablemente la palabra sometimiento suena muy fuerte, ¿verdad? Pero también en la parte final del full pantalla que teníamos ahí se mencionaba, está el sometimiento o las acusaciones infundadas de un órgano hacia otro. Digamos, me llama la atención este punto, es, como menciona Lidia, hay limitaciones, marcos de funciones y competencias entre órganos, pero también en qué momento se puede vislumbrar para el ciudadano y que lo tenga presente cuando puede existir expresiones de sometimiento, de sobrepasarse entre órganos, no solo pensando desde la dirección del órgano ejecutivo, sino del órgano judicial, de su expresión de Corte Suprema de Justicia y del lado del órgano legislativo. Bueno, yo creo que desde hace años tuvo que haberse puesto de moda la Constitución, de que todos los ciudadanos estuviéramos bien enterados de lo que dice la parte orgánica de la Constitución. La parte orgánica es la que crea los órganos del Estado, que son fundamentalmente tres: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Se crean muchos órganos que la sala y la doctrina española los ha llamado órganos constitucionales, como la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral y otras instituciones. Creo que la colaboración entre todas estas instituciones es el ideal. Se supone de que todas las instituciones estatales, todos los políticos, todos los ciudadanos deberíamos de empujar hacia un mejor país, hacia un desarrollo de todos, hacia marcos de justicia, de igualdad, etc. Entonces creo que el tema de la colaboración es el ideal. El problema es que no lo hemos entendido bien, y esto viene desde hace décadas, sino que ha existido, y probablemente el doctor Argumedo utilizó esas palabras de sometimiento, ha existido durante décadas la sumisión de ciertos funcionarios y por ende de sus instituciones hacia intereses que no son los intereses de la mayoría, no son los intereses de la ciudadanía. Entonces, y pongamos un ejemplo, la Corte de Cuentas de la República. La Corte tiene que 30, 35 años de creación y ha sido una corte prácticamente dormida, donde ha tenido que fiscalizar distintos gobiernos y no lo ha hecho, donde se le reprocha mucho la pasividad, la extrema autorrestricción que ejerce ese órgano, que cuando la Constitución le dice que está facultado para fiscalizar la hacienda pública, es lo que menos hace. Entonces, sí podría parecer exagerado este tema del sometimiento, pero es que es la realidad que hemos vivido.
que probablemente no sea sometimiento a otro órgano del Estado, a otra institución, sino que a intereses políticos sectoriales, pero es lo que hemos vivido y lo que se debería de erradicar. Creo que a las instituciones públicas le falta mucho una mente estadista, una mente en decir, bueno, vamos a sacar adelante esta institución, vamos a hacer que esto funcione, y no necesariamente dar un apoyo o mostrar un sometimiento hacia un presidente de la Asamblea, del Judicial, del Ejecutivo. Creo que mencionaba lo que debería de estar de moda la Constitución, porque ahí hay una gran variedad de reglas que establecen las facultades de los distintos órganos. Entonces, creo que sería más fácil entender estas dinámicas cuando sabemos qué es lo que le corresponde a cada una de las instituciones y cuándo podemos evidenciar que existe un sometimiento o no. Y no voy a hablar de instituciones, sino que intereses políticos, partidarios, sectoriales. Y es precisamente lo que debería de irse erradicando en todas las instituciones. Entonces, puede parecer exagerado el término sometimiento, pero yo creo que es de lo que estamos saliendo o deberíamos de salir actualmente. Ahora, antes de hacer la transición a otro tema, no quiero pasar por alto una reacción final tanto de Humberto como de Jacobo, incorporando un tema de la colaboración o uno de los no escenarios, situaciones que pasarán dentro de algunos meses. Humberto, es la aprobación presupuestaria, y ahí hay un tema de decisiones donde presenta el Ejecutivo y necesita una aritmética y unos números para la aprobación de esto. Ahí se puede ver colaboración, o también otro escenario que probablemente no sabemos si en este gobierno se va a aplicar, el anterior sí lo hizo, es la figura de los vetos presidenciales, también como una relación existente entre órganos y donde se muestra que existen diferencias, pero también en otros si la colaboración está dada para el apoyo o el respaldo de las decisiones de política que quiere implementar el órgano ejecutivo. Lo pongo solo como elementos para escucharte, Humberto, y cerraría esta etapa o este tema con Jacobo. Yo creo que todos coincidiríamos en decir que es deseable que exista colaboración entre los órganos del Estado. Eso es así, y en la medida que los órganos puedan colaborar entre ellos, respetando, por supuesto, cada quien sus atribuciones, eso genera, sin duda alguna, una mayor gobernabilidad y, por lo tanto, también un mayor bienestar para la ciudadanía. Especular sobre lo que puede pasar en unos días, en unas semanas o en unos meses, creo que en el escenario actual no es tan difícil, honestamente. Es más, creo que ya no estamos en el terreno de lo especulativo, si se toma en consideración lo que hemos visto, no en estos 14 días únicamente, porque creo que no debe reducirse a eso el análisis que se haga de las actuaciones del presidente, sino lo que sucedió después de que él resulta electo e incluso antes de que resultara electo durante su campaña política. Esas señales que se mandaron durante toda su campaña, esas actuaciones que existieron frente a otros órganos, frente a otras instituciones, el hecho de haber acudido a ponerse frente a la Fiscalía General de la República y armar todo un espectáculo frente a la Fiscalía General de la República por una investigación que en ese momento se estaba realizando o podría ni siquiera haberse estado realizando, pero eso es lo que se rumoraba en ese momento. El hecho de haber liderado también manifestaciones nada pacíficas frente al Tribunal Supremo Electoral en un momento muy álgido de la campaña política, declaraciones posteriores a la toma de posesión, declaraciones recientes en donde el presidente hace un llamado incluso a las Fuerzas Armadas para que le acompañen en la defensa frente a sus enemigos, no solo externos, sino a sus enemigos internos, creo que fue la expresión que utilizó el presidente. Eso genera preocupación, y genera preocupación sobre todo porque no se sabe a quién se está refiriendo. Es un enemigo interno, y esto lo estoy poniendo entre signos de interrogación. La Asamblea Legislativa, cuando decide no aprobar un presupuesto, es un enemigo interno. El órgano judicial, cuando de manera reiterada o empieza a resolver los casos que ya se van a presentar en tribunales contenciosos o tribunales constitucionales, y empieza a resolver, como creo que va a resolver, identificando la existencia de ilegalidades o incluso de vulneraciones de rango constitucional a las personas que han estado siendo despedidas, en donde ya se han concretado los actos y se han realizado estas vulneraciones,
Bueno, pues no sé cómo va a manejar eso el presidente frente a sus votantes, frente a las personas que le han respaldado, frente a las personas que creen en él, que tampoco es un misterio y tampoco hay que dejar de mencionarlo. Hay mucha efervescencia en muchos de los seguidores del presidente y eso preocupa también, porque ahora que es presidente de la República, esa efervescencia él está llamado a reducirla, a bajarla. No necesitamos efervescencia en nuestro país. La efervescencia nos ha llevado a un conflicto armado. No necesitamos más efervescencia. Lo que necesitamos es que el presidente de la República lidere esos esfuerzos por armonizar, lidere esos esfuerzos por gobernar a las personas que le dieron su apoyo y a aquellas personas que no le dieron su apoyo, y que en la relación que tiene con los demás órganos del Estado tenga una actitud proactiva de acercamiento, de requerir esa colaboración. A estas alturas, por ejemplo, lo ideal sería, para mencionar el caso que tú mencionabas del presupuesto, que el Consejo de Ministros, o bueno, que el ministro de Hacienda al menos, empieza a tener los primeros acercamientos y las primeras conversaciones a nivel del órgano legislativo para identificar de manera conjunta, ¿por qué no?, cuáles son las necesidades que tiene el país para los próximos años y empezar a trasladar eso al Consejo de Ministros, que es donde debe empezar a procurarse, donde debe comenzar a identificarse qué es lo que se va a requerir para el siguiente año. No veo absolutamente nada de eso. Yo no he visto ningún acercamiento concreto del presidente o de los ministros, ni al órgano judicial, que debería haber ocurrido también, ni al órgano legislativo. Y esas señales, insisto, que no son solamente de estos 14 días, son las señales que preocupan y que nos llevan a pensar que el presidente puede tener una actitud en extremo confrontativa y que eso no va a beneficiar absolutamente a nadie. Muy bien, cerraría entonces con tu reacción, Jacob. Mira, lo que pasa es que la colaboración prácticamente tiene que partir del hecho de que todas las instituciones del Estado están cumpliendo con las atribuciones que le tocan. Y podemos ver ya de primera mano que él no lo está haciendo. Hace poco, imagínate, se dio cuenta de los despidos, pero son personas que han sido despedidas que están por ley de salario. Pero él no ha mandado ni siquiera, bueno, entró la solicitud ayer, creo, la Asamblea Legislativa. Y es una solicitud que está mal planteada, o sea, ni siquiera te dice qué plazas son las que se van a suprimir. Entonces, despide aduciendo supresión de plaza de unas plazas que no estaban aún suprimidas, y de paso, cuando lo envía a la Asamblea, ni siquiera manda cuáles son las plazas que quiere suprimir. Por una parte. La otra parte, bueno, hay cargos que se pueden, él dice que va a crear otras instituciones, va a crear una nueva secretaría. Obviamente en las secretarías que ya estaban, que es potestad de él, hay personas que cumplen con trabajos administrativos, secretarias, ordenanzas, motoristas, perfectamente los pueden trasladar hacia las otras tipos de plazas. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde viene la colaboración. Él no ha tomado en cuenta todos los aspectos legales y me atrevería a decir que no está colaborando con el resto de instituciones en esa parte. Pero va a intentar someterlas, al decir, miren, ellos están obstaculizando mi trabajo. A pesar de que las acciones que está tomando, como bien lo señalaba Humberto, no cumplen con el revestimiento legal ni constitucional necesario. Eso se ve a luces. O sea, despedir a alguien por una supresión de plaza sin haber seguido el debido proceso de suprimir la plaza en primer lugar es bien absurdo. Entonces, y el problema también va unado a lo que decía Lidia. Él está jugando con la percepción. O sea, juega con la percepción de la gente, porque viene y dice, por ejemplo, mire, despedí a alguien que está en X lugar por ser hermano de Lorena Peña. Y viene Lorena Peña y después dice, miren, yo ya no tengo hermanos vivos. Pero la gente, tal vez no, por el alcance que puede tener él y Lorena, obviamente se quedan con la impresión que él dejó. Y después resulta que el señor tenía 20 años trabajando en esa institución. Y entonces, ¿por qué lo despidió si ni siquiera era hermano de la otra persona? Por eso te digo, yo sí veo con bastante preocupación que quiera manipularse la opinión y la percepción para ejercer el gobierno. O sea, yo creo que el gobierno se tiene que ejercer
con base en lo que establece la Constitución, y de esa manera se trabaja armónicamente con el resto de instituciones del Estado. Ok, muy bien, tengo que hacer la pausa, pero en el siguiente bloque vamos a poner otra situación que se ha dado, la presentación de renuncia de Osiris Luna como diputado para asumir como director general de centros penales. Entonces, me gustaría tener una reacción y que nos interpreten, nos brinden su análisis de este procedimiento. ¿Se ha planteado de buena forma? ¿No se ha hecho? ¿Qué tiene que hacer la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles son las disposiciones constitucionales ante esta situación? Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos en este panel de análisis jurídico, algunas decisiones desde la perspectiva constitucional, y para esto nos acompañan las abogadas Lidia Castillo y Erika Saldaña y los abogados Jacobo Cruz y Humberto Sáenz. Uno de los elementos aquí que es importante y lo vamos a poner como efecto para ejemplificar y tener la reacción de nuestros panelistas que nos acompañan esta mañana es el caso del diputado Osiris Luna, que asume o juramentó como director general de centros penales. Para eso quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla un extracto de la renuncia que él presentó, del documento que él presentó a la Asamblea Legislativa en la cual solicita su renuncia, y ahí aparece: en mi calidad de diputado y de conformidad a lo establecido en el artículo 131, ordinal 3 de la Constitución de la República, vengo ante este honorable Pleno Legislativo a interponer mi renuncia de carácter irrevocable al referido cargo, ya que he sido nombrado por el señor Presidente de la República como director general de centros penales. Reitero mi renuncia al honorable Pleno Legislativo y así poder desempeñar el cargo que me ha conferido anteriormente. Eso tenemos, es parte, el extracto. Luego, este es de la Asamblea Legislativa, en lectura, pieza 17A, que contiene nota del diputado Osiris Luna presentando su renuncia en el cargo de diputado propietario de la presente legislatura al haber sido nombrado director general de centros penales. La decisión entonces que pasa al conocimiento de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Y ahora, y también vamos a incorporar las declaraciones que brindó Osiris Luna en la Asamblea Legislativa y la reacción que ha tenido el diputado Rodolfo Parker. Escuchemos esas declaraciones, luego venimos con el análisis de nuestros panelistas. Con mucha humildad dejo el cargo de diputado y, hay que decirlo, cierto confort dentro de la Asamblea Legislativa para ir, y esto es con la firme convicción de querer solucionar uno de los grandes problemas del país, que es la Dirección General de Centros Penales. Y consideramos nosotros que no hay una singularidad como para que se justifique de que un colega diputado tenga que ser el director general de centros penales. Pues cada colega diputado tendrá que hacer una valoración individual. En mi caso particular, como Rodolfo Parker, yo me voy a abstener. Mire, y en este momento, ¿en qué situación están las decisiones que él está tomando como director de centros penales cuando sigue siendo diputado? Creo que como medida prudencial no se pueden tomar decisiones o realizar actuaciones, sea sin el permiso correspondiente o sea sin la calificación previa por parte de la Asamblea de una causa justificada para renunciar. Bueno, entonces ahí tenemos las declaraciones del diputado Rodolfo Parker ante la pregunta que se le formulaba cómo quedaba si tomaba decisiones como director de centros penales, pero también es diputado, de momento, ¿en qué condiciones? Empiezo, Lidia, con esto. Y con una pregunta muy puntual y luego vamos ampliando algunos detalles, pero ¿el diputado sustentó correctamente su renuncia como parlamentario? Bueno, no voy a hablar de la sustentación, realmente eso es la manera en la que él lo haya redactado y sus asesores. Pero lo que yo podría decir es simplemente que él es un diputado, que es un cargo, que ejerce un cargo de representación popular, que ha obtenido, de hecho, mediante un sistema que fue modificado por la Sala de lo Constitucional, en el cual antes no existía el voto preferencial y por rostro, es decir, que todavía él, además de haber sido elegido por el pueblo en elecciones directas, digamos, lo que fue su persona, la cual fue elegida. No habría, digamos, una intermediación partidaria sobre esto. Al ser el escogido personalmente por el pueblo para ejercer ese cargo, su renuncia debe ser algo muy delicado porque él estaría renunciando a un mandato que le ha sido conferido por el pueblo de manera directa.
Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora bien, la Constitución establece que es posible que un diputado pueda, y me parece que de la lectura de ese artículo, pueda temporalmente realizar otro cargo, y hace un listado taxativo en la Constitución de cuáles son esos cargos a los cuales puede dedicarse. No sé si tú la tienes por ahí o tal vez Erika tiene por ahí pero dice cuáles son exactamente los cargos y menciona que una vez finalizado, porque lo mira como si fuese una situación temporal, una vez finalizado deberá volver a su cargo, porque en realidad hay como un permiso, digámoslo así, temporal, para que pueda ejercer esta función, digamos, de manera excepcional y especial. Renunciar completamente solo debería de hacerlo por una causa justificada, que será valorado así, como también lo dice la Constitución, por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, que él regrese y que pueda optar por un cargo público, una vez ha renunciado, ha renunciado al mandato ciudadano, es muy delicado. Entonces, creo que esa sería mi opinión al respecto. Más que cómo él formule o no formule su petición, debe tener en cuenta que la Constitución está dando reglas bastante claras sobre qué se puede y no se puede hacer ante un mandato popular. Es un mandato popular y esto es, digámoslo así, la vena, esto es lo más importante de un sistema de representación democrática. Por lo tanto, es delicado el tema. Ok, muy bien. Entonces, tengo la primera reacción de Lidia. Le escucho, Erika, voy luego con Humberto y cerraría con Jacobo. Por eso hacía la pregunta inicial del sustento, la base con la cual él retoma si adecuadamente argumenta él esta solicitud que él hace, considerando las disposiciones constitucionales. Como mencionaba Lidia, el artículo 129 en el inciso 2 dice: podrán desempeñar cargos de ministros o viceministros de Estado, presidentes de instituciones oficiales autónomas, jefes de misión diplomática, consular o desempeñar misiones diplomáticas especiales. En estos casos, al cesar en sus funciones, se reincorporarán a la Asamblea si todavía está vigente el periodo de su elección. Erika, entonces, ¿cómo podemos analizar este caso? Y la pregunta que se le hacía a Rodolfo Park, que la considero válida, es ¿en qué condición están la vinculación de las decisiones que él tome como director general de centros penales? Más que el anunciado que hay una serie de medidas que van a empezar a echar a andar desde las firmas administrativas hasta las decisiones, porque tiene también el rol actualmente, mientras no se haya aprobado esto en la Asamblea Legislativa, como diputado. Bueno, yo creo que este tema es complejo, como lo mencionaba Lidia, y quisiera partir por las formas. Okay. Osiris Luna parece que asume creo que desde el 1 de junio como director de centros penales, y está presentando su renuncia hasta el 13 de junio. Entonces yo creo que esta es una dinámica que debería de organizarse bien al interior de la Asamblea Legislativa, que primero hacen las cosas y después piden los permisos, cuando debería de ser al revés, y nos estaríamos ahorrando este problema o esta disyuntiva. Si lo argumentó de manera bien fundamentada o no, creo que la decisión al final la va a terminar tomando la Asamblea Legislativa, quien tiene que decir si la causa por la cual está renunciando es válida, porque también, como lo mencionaba Lidia, es el tema de la representación no es poca cosa. Hay un sector poblacional que le dio su apoyo para que fuera representante del pueblo en la Asamblea Legislativa por un periodo de 3 años. Entonces no es tan fácil como renunciar uno de un trabajo que dice, bueno, me voy, sino que se supone que detrás de él están los intereses, están las necesidades, están las expectativas de mucha gente. Entonces, la Asamblea Legislativa es la que al final va a determinar si la causa por la cual está renunciando es válida o no. Y también quiero traer a colación lo que dice el artículo 130 ordinal 3º de la Constitución. Sí, claro. Que hay una parte en la que dice que la Asamblea Legislativa va a calificar si la renuncia está justificada o no. Sí, exacto. Dice: los diputados cesarán en su cargo en los casos siguientes: cuando renunciaren sin justa causa calificada como tal por la Asamblea Legislativa. Entonces, y al final dice: en estos casos quedarán inhabilitados para desempeñar cualquier otro cargo público durante el periodo de elección. Entonces, este es un tema complejo, porque la Asamblea Legislativa tiene que determinar si la causa está justificada o no,
ya puso la renuncia irrenunciable, la renuncia de manera irrevocable. Si la Asamblea dice que la causa no es justa, o sea, no va a poder asumir después como de una cuestión complejísima que hay que ver cómo la va a solucionar la Asamblea Legislativa. Creo que antes de una decisión de voy a renunciar, creo que deberían de haberse analizado todas los posibles escenarios, porque no es tan fácil como cuando una persona renuncia a su trabajo, sino que está renunciando a una representación de un sector poblacional. Humberto, ¿qué pensás sobre esto? Porque también hay otros antecedentes, hay casos de otros diputados que estaban ya a punto presentando la renuncia, pero las cosas no se dieron como pensaban y regresaron a su estado. Otras personas que consideraban la renuncia ante una eventual elección o que iban a continuar en un cargo, pero no fue así y nuevamente la retiraron. Es decir, esta modalidad que en principio se ve como un procedimiento, pero tiene implicaciones mucho más profundas por lo que Lidia y Erika nos mencionan. Sí, yo diría tres cosas sobre esto, Carlos. Primero, esto a mí me deja entrever que hay además de otras señales, hay una tremenda improvisación también en las decisiones que están siendo tomadas en estos 14 días. Porque este es un problema innecesario, honestamente. El problema en que nos encontramos es un problema innecesario. No creo, y sin demeritar las capacidades, las cualidades que pueda tener el diputado, no creo que no existan otras personas que tengan también estas capacidades como para ser designados como director de centros penales. ¿Por qué meternos a este inconveniente? Creo que no se previó. Creo que nadie se dio cuenta que nos íbamos a meter a este lío. Eso como punto número uno. Pero bueno, ya estamos en el lío porque hay una designación. Y lo otro que hay que mencionar, que creo que es importante también, es que mientras la Asamblea Legislativa no tome una decisión, cualquiera que ésta sea, el diputado Ciris Luna no puede estar desempeñando el cargo. No puede hacerlo porque hay una prohibición categórica, contundente, clarísima, en donde la Constitución señala que un cargo como ese, el de director o cualquier otro, creo que hace referencia a cargos públicos en general, el artículo 129, salvo las excepciones que indiquen el inciso segundo, no pueden estarse desempeñando mientras se esté ejerciendo como diputado. Luego, y ahí sí hago una valoración tal vez un poco más ligera, es que la Constitución también permite que para ciertos cargos, como bien se mencionaba, ministerios, viceministerios, autónomas, los diputados pidan una especie de licencia que les permitiría ejercer esos cargos sin renunciar a su calidad de diputados. Eso me parece a mí que deja entrever que la valoración, que no es poca cosa para utilizar las expresiones que tanto Lidia como Erika han hecho referencia de ser electo por la voluntad popular para un cargo como este, no es poca cosa sin duda alguna, pero la Constitución permite estas libertades o da estas licencias para que a pesar de que la voluntad popular haya llevado a estas personas a ejercer un cargo, en este caso de diputado, pueda tener una salida, pueda tener un espacio para desempeñar otras atribuciones. Si eso es permitido, si tener una licencia que puede durar 1 año, 2 años, 3 años, incluso los mismos 3 años, si eso es permitido, yo haría una interpretación un poco más flexible en el sentido que entonces podría identificarse si existen o no, en un caso como este, una causa justa que permita la renuncia del diputado. No estoy diciendo que exista, pero sí quiero ser enfático en señalar que la Asamblea Legislativa debe hacer el análisis. Lo que me parece que no es apropiado es que de primas a primeras se descalifique la solicitud de renuncia, como he escuchado algunas expresiones. Yo creo que sí debe hacerse un análisis de si esta es o no una causa justa. Si, por ejemplo, el diputado Ciris Luna tiene las características necesarias, sobre todo en la coyuntura actual, en donde tenemos tantos problemas en los centros penitenciarios, que no es desconocida la crisis que existe en los centros penitenciarios. Bueno, de repente el diputado Ciris Luna tiene un programa, tiene ya identificado, tiene un diagnóstico de la situación en los centros penitenciarios y podría ser imprescindible, lo voy a poner entre signos de interrogante, pero podría ser imprescindible que una persona con sus características, con su conocimiento, con su experiencia, pueda llegar a dirigir los centros penales. No lo sé, pero lo que digo es, la Asamblea Legislativa debe analizar y debe valorar si existe esa causa justa como para que este diputado se separe permanentemente, ahí sí, y entonces se entre a dirigir una institución, en este caso la Dirección de Centros Penales. Antes de irme a la pausa, ¿cómo queda, Jacobo, el escenario ante la descripción que han hecho los compañeros en la mesa?
las decisiones que tome como director de centros penales mientras se mantiene como diputado. Es decir, ¿qué pasa ante el escenario, aunque es prospectiva, pues, pero que no fuera aprobado, que no lo respaldara la Asamblea Legislativa? Pero ¿cómo queda esa situación de las decisiones que tomó en este lapsus temporal o en este periodo de tiempo ante una decisión que tal vez no sea favorable, aunque probablemente el escenario tal vez no vaya por esa línea? Pero mira, bueno. Yo me voy a referir puntualmente un poco al tema en general y después voy a contestar tu pregunta. Se puede considerar como justa causa el irse para desempeñar un cargo de director. Yo creo que lo que dice el 129 en alguna manera es taxativo, o sea, es decir, por la trascendencia también de los cargos que se van a llegar a ocupar. No es lo mismo llegar de director de centros penales que ir a ocupar un cargo de ministro de Justicia o viceministro de Justicia. Y también hay algo puntual que hay que recordar, y es una sentencia de la Sala, que es la 66-2013, referente al transfugismo, donde la Sala dice que parte de la obligación de los diputados es cumplir con la promesa de campaña que hicieron y que eso se tiene que ejecutar durante el cargo para el cual fueron electos. Entonces eso también te vincula que el funcionario que ha resultado electo cumpla con el programa que ofertó a la ciudadanía. De lo contrario, podría interpretarse que podría existir algún tipo de fraude al elector. Ahora, en materia administrativa, existe la figura del funcionario de hecho, pero esto es cuando por alguna eventual causa la persona deja de, por ejemplo, fue nombrada para un periodo, los casos de los que no se nombran a tiempo, y ejerce la función. Entonces se dice que cuando ya deja el periodo para el cual fue nombrado, pero aún no ha nombrado sustituto, él puede seguir ejerciendo el cargo de hecho, pero no funciona a la inversa. Es decir, cuando no se ha nombrado, pese que aún está ejerciendo otro cargo. Entonces, hay que tener cuidado, creería yo, y sería una buena recomendación que los asesores legales del presidente y los asesores legales del diputado verifiquen en que no se vaya a caer en un cometimiento de una ilegalidad, porque la misma Constitución también regula que aquellos actos que son cometidos en exceso del ejercicio de sus funciones acarrean nulidad. Okay. Yo solo agregaría para cerrar, sí, Humberto, Carlos, que la colaboración de la que hablábamos en el segmento anterior es una colaboración que también se exige de la Asamblea Legislativa, es decir, que se exige de todos los órganos del Estado. Yo el llamado que hago es que la Asamblea Legislativa haga su análisis de si esto es o no una justa causa, con ese afán de colaboración con el órgano ejecutivo también. Como le pedimos al órgano ejecutivo que colabore con los otros órganos del Estado, también hay que pedírselo al órgano legislativo. Ok, muy bien, tengo que hacer la pausa y en este último segmento que viene tener una reacción de dos temas. Sentencia sobre el caso Citrams y también el tema de la función pública, que ha estado en discusión y puede ser parte de la agenda del trabajo legislativo. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Tendremos este último panel, o este último segmento, perdón, de este panel de análisis jurídico que nos acompañan Lidia Castillo, Jacobo Cruz, Humberto Sáenz y Erika Saldaña. Dos temas que me gustaría destacar y no pasar por alto la reacción de las personas que nos acompañan esta mañana. Ahora, es sobre el caso Citrams. Tenían varias preguntas, les comentaba antes de entrar al aire, pero probablemente solo sea una la que puedo lanzar para escucharles a ustedes y aprovechar unas declaraciones que nos brindó el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cader, que estuvo con nosotros hace un par de días, sobre cuál fue la razón o los criterios con los cuales tomaron decisión sobre un caso que ya tenía años atrás. Había una reacción de la sala anterior y queríamos saber un poco la interpretación de cuáles fueron los motivos que justificaron la decisión que recientemente ha publicado la Sala de lo Constitucional. Escuchemos al magistrado. En este caso, digamos que lo medular de la decisión estaba enfocado en el hecho de que se trataba de un bien que, de acuerdo al artículo 120 de la Constitución de la República, para poderlo dar en concesión a un particular, tiene que pasar de manera previa por un proceso de autorización, de aprobación por la Asamblea Legislativa, a propuesta del órgano ejecutivo, porque es quien va a impulsar algún proyecto de esta naturaleza. Entonces nosotros no nos estamos pronunciando sobre las bondades, sobre si el Citrams es bueno o es malo para el transporte público, para la población en general. No, nosotros estamos simplemente revisando
que esa concesión que se había dado, si esa estaba apegada o no a la Constitución. Y luego de nuestros análisis pudimos advertir que todo derivaba simplemente de un acuerdo que se adoptó por el Viceministerio de Transporte y que no había sido una autorización de la Asamblea Legislativa como manda la Constitución, por tratarse, insisto, repito, de un bien de uso público. Bien, entonces ahí tenemos las declaraciones del magistrado Aldo Cader. La pregunta que lanzo para escucharles, voy primero con Lidia, luego escucho a Jacobo, luego a Eric y finalizaría con Humberto para esta parte, y luego el tema de la función pública es, nuevamente la sala en este caso nos da un ejemplo, pregunto, de centrarse en el procedimiento y no necesariamente el contenido, porque el caso Citrams es una expresión de una política pública de transporte. Entonces, nuevamente es procedimiento por el tema de concesión y no llega al contenido mismo del uso de un bien público, particularmente como es Citrams, y las implicaciones que ha tenido y la movilización de personas que ha tenido en ciertos tramos de la ciudad. Precisamente, yo leí la sentencia el día de ayer y de hecho cuando nosotros escuchamos al magistrado Cader y leemos la sentencia podemos ver un distanciamiento en el discurso jurídico que ahora tiene la nueva conformación de la Sala de lo Constitucional, muy diferente y no intrusiva como solía ser la anterior sala. Esto es importante decirlo porque vemos estas nuevas dinámicas, como yo lo decía, dinámicas entre órganos. Ya del hecho de que se esté objetivizando el objeto de control por parte de un procedimiento de inconstitucionalidad y no se entre a tratar de controlar o de ordenar o de establecer, como tú dices, políticas públicas a través de sentencias de inconstitucionalidad, para mí es un avance en la manera en la que la nueva conformación de la sala intuye que debe de ser su papel como un ente controlador, pero no un ente invadente, invasor de las competencias, en este caso del Ejecutivo, respetando la discrecionalidad del Ejecutivo en cuanto a la determinación de políticas públicas. Entonces, para mí eso es digamos así, el valor mayor que tiene es que podemos ir vislumbrando también, como lo decíamos al inicio, cuál va a ser la política que va a tener, es decir, porque todos los órganos ejercen políticas en el sentido de que establecen cómo van a tomar decisiones y cuál va a ser su actitud, sea ante la población o sea ante los otros órganos. Y me parece que la política de autoconstreñimiento es muy sana, muy prudente y es especialmente en estos momentos de reconfiguración de las nuevas, digamos, formas de poder entre los tres poderes del Estado u órganos del Estado, como le gusta llamarles acá. Pero sí me parece que es muy sano. Ok, entonces tengo la primera reacción de Lidia. Jacobo, aquí hay un tema también que da un periodo de 1 año a la Asamblea respecto a esta decisión. ¿Consideras tú, compartís que fue pertinente, fue prudente, se quedó en el tema procedimental y no el tema de contenido de la esencia de una política pública en materia de transporte? Mira, voy a hacer quizás una breve, así a referirme generalmente de la sentencia. Y es que la sala amplía el objeto de control. Hay 3 puntos, 3 parámetros que la sala no tenía en principio como objeto de control, pero dice, bueno, yo lo puedo hacer. Y empieza a detallar que puede ser por conexión, que puede ser por traslado, pero al final no concluye porque en realidad amplía el objeto de control, por una parte. Lo que decía el magistrado, en realidad ellos sí hacen una valoración de que la separación de la segregación de los carriles y las estaciones públicas que se exponen. Entonces dice, mire, como es de dominio público, entonces puede ser usado por el público en general y no tiene que tener un uso privativo. Así que no es tan cierto en realidad de que no se queda únicamente sobre la forma. Y ya puntualmente, al final dice, miren, no se siguió el procedimiento correcto de concesión. Ahora, a mí lo que me generaba duda, y me sigue generando duda, y no comparto con lo que falla la sala, es que la sala le da un plazo de 1 año a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa haga el proceso de concesión. Y en realidad la Asamblea Legislativa sí puede hacer políticas públicas, pero el principalmente llamado a ejercer este tipo de políticas públicas es el Ejecutivo. Sí. Entonces yo creo que ahí sí la Sala de lo Constitucional ha errado
Y la misma Constitución también te dice que se somete a conocimiento la concesión, pero previamente, y para eso tiene montada una estructura también el órgano ejecutivo, es quien realiza el proceso, o sea, saca a concurso, porque es el ejecutivo el que tiene que decir, bueno, miren, nosotros queremos un transporte público de esta manera, que se preste con base en estos parámetros, pero no tiene que venir a hacer la Asamblea Legislativa que lo haga porque no es la especialidad del órgano. Ok, muy bien. Erika, la mención que nos han hecho, la reacción de algunos de los transportistas que nos acompañaron es que tenía que regresarse al estado anterior o al punto inicial donde no estaba Citrams y que tenían que quitar todas las instalaciones y regresar a esas condiciones. Pero el magistrado en esa misma entrevista nos mencionó que por eso dieron el periodo de 1 año. Luego, si no se llega a un acuerdo, pues se va a regresar a esa etapa. ¿Cuál es tu reacción sobre esto? Y un poco el comentario que mencionaba Jacobo, que no estaba de acuerdo porque al final es hacia el órgano ejecutivo el que lleva el procedimiento y es la Asamblea la que va a tomar la decisión si brinda o no la concesión. Bueno, en lo que menciona Jacobo, yo creo que la sala tiene que aclarar un aspecto bien puntual en la sentencia, porque creo que solamente es una pequeña línea donde se manda para la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa, según el 120, tiene la obligación de autorizar la concesión, pero no de llevar todo el procedimiento. Exacto. Yo creo que ha existido una interpretación errada de la sentencia por parte de unos sectores, específicamente del sector transportista, porque, a ver, aquí lo que la sala analizó en esta inconstitucionalidad es una cuestión de procedimiento, sí, pero es que los procesos importan porque traen a la base transparencia, transparentar cómo se llevó a cabo un procedimiento, un diálogo de que se está optando por la mejor decisión para otorgar una concesión. Entonces yo creo que los procedimientos importan, y la sentencia de la sala versa específicamente sobre el tema de quién tenía que autorizar esa concesión. Entonces se llega a la conclusión de que fue el uso privativo lo otorgó el director de transporte, y ese uso privativo en el fondo es una explotación de un bien público, entonces tuvo que haberlo dado la Asamblea Legislativa. Pero solamente es este punto. Todo lo que se ha mencionado del sector de transporte son otros aspectos alrededor, pero no dependen de esta sentencia. Entonces, de la sentencia no dependen qué rutas de buses van a pasar ahí. Para eso está el Viceministerio de Transporte, que es quien autoriza las rutas de todos los buses. Entonces, es el viceministerio el que dijo, aquí solo va a pasar el Citrams, por tanto, todas las rutas van a pasar por la periferia. Entonces, esta decisión de la Sala de lo Constitucional no vota esas decisiones del BMT, que son las que ahora que ya se ha declarado inconstitucional, creo que tiene que existir una política, de verdad ser una política integral y decir, bueno, lo vamos a mantener, lo vamos a mejorar, vamos a corregir los aspectos que estaban malas y para mejorar el transporte público. Pero hay intereses que creo yo que están llevando o que están tergiversando ciertos aspectos de la sentencia cuando no tienen nada que ver con quién va a pasar por la ruta del Citrams durante este año. Ok, hay un asunto aquí y le incorporo un elemento adicional aquí. Humberto, es la responsabilidad de la persona que tomó decisión en el 2015 en el caso del director de tránsito sobre esto, porque ahí yo sé que es un aspecto un poco más complicado lo que le puede significar a esta persona. Le preguntamos al magistrado, pero dice eso es atribución de otra institución. Aquí está la sentencia y viene el tema de cumplimiento, pero también te lleva a este punto, el procedimiento a través del cual se hizo y se implementó el Citrams. ¿Qué implicaciones legales tiene para los involucrados tras este fallo? Sí, antes de llegar a eso, Carlos, esto como creo que lo habíamos hablado en alguna otra oportunidad, en realidad es una crónica de una sentencia que estaba anunciadísima desde que inició el mismo proceso. Yo creo que ese es de esos pocos casos en que no hay muchos tamices grises, era bastante blanco o negro el asunto y había poco espacio para especular qué es lo que iba a resolver la Sala de lo Constitucional. Yo creo que incluso se tomó bastante más tiempo del que hubiésemos todos querido para llegar a esta decisión que se vio venir prácticamente desde que el proceso arrancó. Eso como primer comentario.
Lo segundo, y antes de llegar al tema de la responsabilidad que tú mencionas, es que yo sí estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Jacobo y Erika, que hay que tener un poco de cuidado con los efectos que esta sentencia dice tener, en el sentido de pretender trasladarle una responsabilidad que no le compete a la Asamblea Legislativa para determinar si se continúa o no se continúa con este proyecto de concesión. Es decir, esta es una decisión que tendrá que tomar el nuevo gobierno, si es un proyecto, si dentro de sus políticas está continuar o no continuar con este proyecto. Algunas declaraciones hemos visto tal vez un poco confusas o no muy claras del todo, pero es una decisión que le compete al órgano ejecutivo decidir si continúa con este proyecto, si lo reemplaza, si lo deja completamente de lado, y en su momento entonces, eso sí, dar cumplimiento a lo que la sentencia establece y que todos sabíamos que iba a pasar. Si decide dar continuidad a esto, pues entonces pasar por la revisión, por el análisis de la Asamblea Legislativa. Y finalmente, llegando al tema de la responsabilidad que tú mencionas, también hay que analizar, más allá incluso de una responsabilidad de carácter personal que puede existir. Ahora contamos ya con una normativa que ha zanjado una discusión que desde antes existía y que puede implicar trasladar responsabilidad patrimonial al funcionario que genera una afectación. Eso está ahí y habrá que en su momento tomar una decisión al respecto. No nos compete a nosotros, pero hay también un particular afectado, hay que decirlo de esta manera, que tendrá que tomar esta decisión. ¿Perdón? No sé si recuerdas que hubo una medida cautelar de suspensión. No, pero yo lo que voy... Los daños no se dieron. Pero hay una decisión ya adoptada por, digamos, de manera definitiva por la Sala de lo Constitucional, que reconoce que se cometió una ilegalidad, una inconstitucionalidad por el funcionario en su momento. Eso tiene una consecuencia también de carácter patrimonial, que hay ahí un particular que podrá identificar si decide ir o no tras esa responsabilidad particular. Pero no solo hay una responsabilidad de carácter particular, hay una responsabilidad del Estado también. Hay una responsabilidad del Estado porque, insisto, hay una afectación que se le ha ocasionado a un particular, que no estoy diciendo que es una afectación que está sostenida, simple y sencillamente digo que hay una afectación real, una afectación material, una afectación patrimonial, que ese particular, lo digo nada más para que se tenga en el radar, puede identificar la posibilidad de intentar resarcirse de esa afectación. Eso es una expectativa legítima que cualquier particular puede tener. Y por último, este proyecto que ahora ha finiquitado, lo cierto es que se dio no solo con estas ilegalidades que ahora están quedando ya plasmadas en una decisión de la Sala Constitucional, sino que se dio con muchas irregularidades y muchos asuntos oscuros que hemos visto a través de investigaciones, a través de información que ha podido ir trascendiendo en la medida que hemos ido conociendo el proyecto y que creo que deben ser investigadas. Más allá, digo, de la posibilidad que tenga un particular de pretender obtener o reclamar una responsabilidad patrimonial del Estado, lo cierto es que este particular también resultó adjudicatario en un contexto muy irregular, en un contexto muy oscuro, y eso creo que debe investigarse qué es lo que sucedió ahí en el momento, no solo que se tomó la decisión, sino que se comenzó a implementar y los beneficios que se comenzaron a generar para este particular. Yo simplemente estoy poniendo dos caras de la moneda que creo que son importantes tenerlas en el radar. La posibilidad que tiene un particular viéndose afectado por una decisión del Estado que ha sido adoptada, pero también la posible, voy a decirlo mejor, la irregularidad, para no usar otra palabra, pero la irregularidad con que este particular pudo haber resultado o pudo haber tenido esos beneficios. Solo tengo 30 segundos, Lidia, pero solo esto. ¿Y cómo queda el usuario del Citrams? La persona que utilizó o ha utilizado cotidianamente el Citrams y se transporta desde Soyapango y Ilopango, pasa por la Juan Pablo y llega a un punto de la ciudad específico. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo se piensa en ellos también en este tipo de resoluciones? Porque escucho más particulares y tomadores de decisión, pero la persona que lo ha usado, ¿dónde queda en todo esto? Sí, precisamente. En este tipo de, digámoslo, de decisiones donde se supone que estamos hablando de procedimientos, no se está tomando en cuenta la política pública, que fue la razón, aquello que tenía un objetivo de dar a una población mucho más amplia una agilidad en el tráfico que le permitiera, obviamente, resolver un problema de tránsito, pero un problema de tránsito que tuviera una
digámoslo, un beneficio más amplio a una clase social que debe hacer uso del transporte público y el cual usualmente había estado, digamos así, cooptado por diferentes grupos privados que son los que ofrecen, por concesión, ofrecen ese transporte. Entonces, de hecho, esa determinación sobre lo que es más beneficioso para la mayoría de la ciudadanía, para las personas que necesitan el transporte público, es lo más importante, debería ser lo más importante, y esto no ha sido tomado en cuenta. Pero la verdad, desde mi punto de vista, no debe ser una decisión judicial en sí misma, sino que debió haber sido determinado, y ese fue el margen que la sala anterior no le permitió hacer, porque ella estableció una medida cautelar cuando admitió la sentencia, admitió la demanda, y en ese momento empezó a especular sobre quiénes eran los realmente afectados y se puso del lado del particular. Por lo tanto, vemos que ese sesgo hacia el particular lo tuvo la sala anterior y se dejó de lado el beneficio de la mayoría de la población. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Lidia, Jacobo, Erika, Humberto, muchas gracias. La invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar en función de los sucesos o los acontecimientos coyunturales, pero también reflexiones y análisis desde la perspectiva jurídica. Gracias, pase un buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes, 6:30.